La imagen es potentísima, casi una escena de película de acción cósmica. Daniel, capítulo 10. Un ángel glorioso, enviado con una respuesta de Dios, es interceptado, retenido durante 21 días por una fuerza oscura, el príncipe de Persia. La mente, claro, se va de inmediato a una batalla épica en los cielos. Y es una imagen que ha capturado la imaginación durante siglos, desde luego. Pero si nos detenemos un segundo, esa visión tan cinematográfica nos estrella contra una pregunta teológica gigantesca. Totalmente. Si Dios es absolutamente soberano y omnipotente, ¿cómo es posible que uno de sus mensajeros de alto rango sea, en esencia, puesto en jaque por una fuerza inferior? O sea, ¿acaso el plan divino puede ser frenado? ¿Y el 10? La misión es descubrir qué sucedió realmente en esos 21 días y sobre todo qué nos revela sobre cómo Dios gobierna la historia. Las claves, como veremos, están en los textos de Daniel 10:13, Daniel 4:17 y también Daniel 10:21. Y ya te adelanto que lo que vamos a encontrar es que la realidad es mucho más soberana, mucho más estratégica y contundente de lo que sugiere la idea de una simple pelea de ángeles. La verdad está en el texto. Y es fascinante. Vale, pues vamos a desglosar esto. Para entender el supuesto conflicto del capítulo 10, primero tenemos que sentar las bases. Me parece que la constitución del libro de Daniel, esa declaración de principios que lo gobierna todo, la encontramos en el capítulo 4. Exactamente. Es Daniel 4, versículo 17. Es la declaración que se le da a Nabucodonosor y dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Esa frase es demoledora. Es la tesis central. Dios no está peleando por obtener el control del mundo. Él ya lo tiene por decreto. El gobierno de la historia humana es suyo. Punto. Y menciona a estos vigilantes. No es un término que se escuche todos los días, la verdad. ¿Quiénes son exactamente? La palabra hebrea es irín. Y se refiere a seres angelicales de un rango muy elevado, una especie de consejo ejecutivo celestial. Su función es ejecutar los decretos divinos en la tierra. Ah, o sea, no son simples mensajeros. Para nada. Son administradores de la voluntad de Dios, y esto es crucial porque significa que el ángel que visita a Daniel no es un cartero celestial en apuros, es un agente de alto nivel, uno de estos vigilantes, que está administrando un decreto que ya está establecido. De acuerdo. Con ese fundamento de soberanía absoluta, volvamos al nudo del problema en Daniel 10.13. El príncipe del reino de Persia se me opuso. La palabra clave es príncipe, en hebreo zar, y la interpretación más común salta de inmediato a la idea de un demonio territorial que gobierna sobre Persia. Y es ahí donde un análisis riguroso, sin ideas preconcebidas, cambia toda la perspectiva. El término zar aparece cientos de veces en la Biblia, y en la abrumadora mayoría de los casos, ¿a qué se refiere? ¿A un líder humano? Hipes o burócratas. Humanos. El contexto nos obliga a buscar primero una explicación terrenal. A ver, Daniel está en Babilonia orando por el futuro de su pueblo. Y simultáneamente, en la corte persa, un gobernante o un consejero humano. Alguien de carne y hueso. Exacto. Posiblemente Cambises, el hijo de Ciro, o algún oficial con una agenda antisemita. Se está oponiendo activamente a los decretos que favorecían a Israel. Entiendo el punto lingüístico. Zar casi siempre significa un líder humano. Pero ¿no podría ser que ese oficial humano estuviera, digamos, influenciado por una fuerza espiritual oscura? ¿No estaríamos entonces de vuelta en una especie de guerra espiritual, aunque fuera indirecta? Es una pregunta válida y muy lógica. Y la respuesta es que sí, claro que puede haber una influencia. Pero el texto no describe una batalla en el aire, describe una oposición. El conflicto real era una resistencia de voluntades aquí, en la tierra. ¿Una lucha política, entonces? Una lucha política burocrática. Por un lado, la providencia divina presionando la mente y las circunstancias de los líderes persas para cumplir su plan. Y por otro, el libre albedrío y la mala intención de un oficial humano que se resistía a esa influencia. La oposición era una lucha de poder en la corte. Bien, eso aterriza mucho el conflicto, pero aquí es donde esto se pone realmente interesante. La clave que parece desarmar toda la teoría de la guerra de fuerzas está en la segunda parte del mismo versículo.
La mayoría de las traducciones dicen algo como, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Esa palabra quedé es el eje de todo. Es el eje, ¿sí? Y su traducción imprecisa ha generado un milenio de confusión. La palabra hebrea original es notarti. Su raíz es yatar, que significa sobrar, quedar como remanente, permanecer. Pero lo más importante, el detalle técnico que lo cambia todo, es la voz gramatical en la que está conjugada, la voz nifal. Vale, nifal. Para los que no somos expertos en hebreo antiguo, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que la acción es pasiva o reflexiva, es decir, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Piénsalo así, no es lo mismo decir yo paré el coche que el coche fue parado por mí. Claro, en el primer caso la acción es mía, activa. En el segundo, soy el agente, pero la acción recae sobre el coche. Exacto. Pues el ángel no está diciendo yo decidí quedarme a pelear. La traducción precisa de notarti es fui dejado, fui posicionado, fui establecido como remanente. Es una acción que el ángel recibe de un superior, en este caso de Dios mismo. Un momento, eso es muy fuerte. ¿Me estás diciendo que una de las ideas más extendidas sobre la guerra espiritual se basa en una mala traducción de una sola palabra? ¿Cómo es posible que se haya pasado por alto algo tan crucial? Porque a menudo leemos los textos con la lente de nuestras doctrinas preconcebidas, en lugar de dejar que la gramática del texto original forme nuestra doctrina. ¿Y hay más? A esto se suma otro detalle, la preposición. A ver. El texto no dice que fue dejado Neguet, los reyes, que significaría en contra de ellos, como en una batalla. Dice que fue dejado Etzel, los reyes, que significa al lado de, junto a. O sea que si juntamos la voz pasiva, fui dejado, con la preposición junto a, ¿cuál es la declaración real del ángel? El ángel no está diciendo, quedé atrapado en una pelea con ellos y tuve que esperar refuerzos. Lo que realmente está declarando, gramaticalmente, es esto. Una vez que la resistencia política humana fue superada, con la ayuda de Miguel, el arcángel protector de Israel, yo fui estacionado por orden divina de forma permanente en el gabinete al lado de los reyes de Persia. Vaya. Se convirtió en un supervisor residente, un agente divino anclado por Dios en el centro del poder persa para asegurarse de que la historia fluyera según el guión. Eso cambia la imagen por completo. No es un ángel debilitado por una pelea, es un agente infiltrado con una misión de supervisión a largo plazo. Pero esto me genera otra pregunta. Si el ángel fue estacionado allí para supervisar el futuro de Persia y Grecia, ¿de dónde venía exactamente cuando se le apareció a Daniel? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta está en el versículo 21 del mismo capítulo. El ángel le dice a Daniel que le va a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Para Dios, que habita en la eternidad, fuera de la línea del tiempo, el futuro ya es un hecho consumado, es una historia ya escrita. Este ángel no viene simplemente del presente de Daniel, viene de la presencia de Dios, trayendo consigo la realidad de un futuro que ya ha sido decretado. Espera, ¿estás sugiriendo que el ángel venía del futuro? Desde una perspectiva humana, sí. Para que Daniel lo entienda, el ángel le habla desde el punto de vista de alguien que ya ha sido asignado a esa línea de tiempo futura. Cuando dice notarti, fui estacionado allí, está revelando cuál es su puesto de guardia permanente. Su misión a largo plazo. Exacto. Su misión es supervisar la transición de imperios, del persa al griego. Su visita a Daniel es en realidad una interrupción. Dios lo saca momentáneamente de su puesto de trabajo en el futuro para darle un informe al profeta. Y eso explicaría la increíble y detallada precisión de Daniel 11, que narra casi siglo por siglo las guerras entre los sucesores de Alejandro Magno. Por supuesto. La descripción milimétrica de futuras batallas, matrimonios reales, conspiraciones, intrigas dinásticas, no es solo una predicción, es la crónica de un testigo ocular. Claro, el informe de alguien que está allí. Es el informe de alguien cuya misión es supervisar esos eventos desde dentro, porque él es el que fue dejado notarti al lado de Etzel, los reyes. Él no está perdiendo una batalla, está garantizando que la historia se cumpla. Todo esto es muy denso, pero fascinante. Para que podamos visualizar esta idea de soberanía divina frente a la maldad en el mundo, tal vez necesitemos una analogía. ¿Cómo podemos entender esta dinámica de propiedad versus administración? Usemos una, sí. Imaginemos un gran aparcamiento. Dios es el dueño legítimo de ese aparcamiento que representa la tierra. Él tiene el título de propiedad.
El Salmo 24:1 lo dice: del Señor es la tierra y su plenitud. La escritura está a su nombre, vale. ¿Y Adán dónde encaja ahí? Dios contrató a Adán como el administrador original. Le entregó las llaves para que gestionara el lugar. Pero llegó un usurpador, el enemigo, y mediante el engaño le quitó las llaves de la administración a Adán. Y aquí está la verdad central de todo. El usurpador se quedó con la gestión, pero nunca obtuvo el título de propiedad. Nunca. Es un ocupa, un invasor, no el dueño legal. Esa distinción es fundamental para entender el conflicto. Totalmente. Y para profundizar, usemos dos palabras griegas del Nuevo Testamento que lo aclaran todo: Ge y cosmos. Ge, la Ji, es la tierra física, el hardware, la creación material, nuestros cuerpos, los recursos naturales. Es propiedad inalienable de Dios. Vale. Cosmos, el cosmos, por otro lado, es el sistema mundial corrupto. Es el software, la cultura, la política y la economía que operan en rebelión contra el dueño. El enemigo administra temporalmente el cosmos, pero Dios sigue siendo el dueño absoluto de la Ji. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la escena de Daniel 10? Es sencillo. El ángel, como agente del dueño, entró en su propiedad, el aparcamiento, sin pedirle permiso al ocupa. La resistencia del príncipe de Persia fue el berrinche del administrador ilegal intentando cerrar la puerta de la oficina. ¿La pataleta? La bataleta, ¿sí? Entonces, el dueño envió a su jefe de seguridad, Miguel, para abrir esa puerta. ¿Y qué pasó después? El agente Notarti fue estacionado dentro de la oficina para vigilar al usurpador y proteger los intereses del dueño en su propiedad. Entiendo la analogía y el análisis de Daniel es potentísimo, pero no puedo evitar pensar, si todo esto describe la autoridad y la misión de un siervo antes de la cruz, ¿en qué lugar nos deja a nosotros ahora? El panorama tiene que haber cambiado por completo. Ha cambiado de una manera radical y esa es la aplicación más importante de todas. Tenemos que contrastar las posiciones. El ángel en Daniel actuaba como un guardia de seguridad vigilando al usurpador. En ese tiempo, el enemigo aún tenía una base legal para acusar, la deuda del pecado. El ángel operaba como un siervo, restringiendo al mal hasta la llegada del Mesías. ¿Y la posición actual de un creyente? Después de la victoria de Cristo en la cruz, el usurpador fue despojado legalmente. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades. Las llaves de la administración fueron recuperadas. Por lo tanto, ya no operamos como guardias de seguridad en la sombra. Exacto. Operamos como hijos del dueño. Y esta es la base para entender lo que Jesús dijo en Juan 14:12 sobre hacer obras mayores, que no es un eslogan místico, sino una realidad legal, una cuestión de posición. Es una realidad posicional. La diferencia fundamental está en la relación. Como dice el libro de Hebreos, Moisés operaba con un poder asombroso, pero lo hacía como un siervo fiel en la casa de Dios. Nosotros hoy operamos con una autoridad superior, la de hijos herederos. Obras mayores. Las obras mayores significan que el nivel de autoridad para intervenir en las circunstancias de la salud, las finanzas, la materia física, que antes estaba reservado para profetas específicos, ahora ha sido delegado a toda la iglesia como familia de Dios. Hay un momento clave en Éxodo donde Dios parece reforzar esto, ¿no es así? Sí, frente al Mar Rojo. El pueblo está atrapado y Moisés clama a Dios. Y la respuesta de Dios es reveladora. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú alza tu vara y extiende tu mano. O sea, actúa tú. Usa la autoridad que te he dado. En otras palabras, Dios le estaba enseñando que una vez que la voluntad está declarada, la tarea no es seguir clamando por una victoria, sino ejecutarla. Se ora desde la victoria, no para obtenerla. Se ejecuta una sentencia que ya fue dictada en la cruz. Este cambio de perspectiva es total, de verse como alguien que pide un favor a verse como alguien que ejecuta una orden, absolutamente. Y debe llevarnos a dejar de vernos como siervos temerosos o esclavos pidiendo favores al amo. La invitación es a asumir el rol y la posición que Dios nos ha dado, la de hijos, herederos y en un sentido, dueños de casa. Hijos que caminan con la autoridad delegada del dueño para ejecutar su voluntad sobre su propiedad, la G,
haciendo retroceder el sistema corrupto del cosmos. En resumen, hemos viajado desde una supuesta pelea de ángeles hasta la profunda realidad de un Dios que administra soberanamente la historia, con agentes de alto nivel estacionados en los centros de poder humano. El ángel en Daniel 10 no estaba perdiendo una batalla, estaba asegurando el cumplimiento de la historia desde dentro. Y esto nos deja con un pensamiento final, una provocación. Si un solo agente divino, estacionado, notaré, como supervisor, pudo garantizar el curso de los imperios antes de la victoria de Cristo, ¿qué podría suceder cuando toda una familia de hijos y herederos comprende que ya no vigilan desde la sombra, sino que administran desde la autoridad del trono, en el nombre del dueño que ha recuperado definitivamente las llaves del reino? La verdadera historia la escriben aquellos que permanecen. La orden divina no se discute, se cumple. Tal como está escrito, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.